Oye, voy a deciros una cosa. ¿Cómo presta cuando vienen chavales y una chavala tan mozos y tienen este buen gusto musical? Yo ya estoy con ganas. Y es verdad que la su cocina hay un poco rock and roll. Pega ellos así, tienen, bueno, esa energía, claro, de la gente joven, pero tienen un talento descomunal detrás y una trayectoria que, a pesar de lo mozos que son, ya es muy grande. Estamos con Dani, estamos con Karen, que son La Raíz del Mar, un restaurante en Yuanco, que yo fui el otro día a cenar allí y prestóme por la vida. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy contento. Bien. Sí. ¿Lleváis abiertos que antes del verano, más o menos? Sí, en Semana Santa. Semana Santa. Sí. Si queréis, ¿se puede decir la edad más o menos que tenéis? 5 años, 25. Sí, 25 años. Y 26. Muy bien. Y increíble, siendo tan mozos, ya toda la trayectoria y todo lo que tienes detrás, y luego lo maduro que ya lo que estás comiendo, porque son platos ya, joder, muy asentados de alguien como que lleva muchos años. Y luego, Karen, tú también, el conocimiento en la sala y con los vinos y cómo lo expliques todo, y como, no sé, si llevaréis 30 años. Ojalá. Ya. Ojalá hubiésemos tanto, sí. No, pero al final empezamos muy jóvenes, empezamos pues de los 18 años. Al final empezamos como estudiando, al mismo tiempo haciendo extras en eventos, en catering, para ir aprendiendo, porque al final estudiamos en una formación, el dual, en donde estudiaba y al mismo tiempo era práctica, una semana de teoría, una semana de práctica, y entonces al final estudiamos en el mundo real, ¿no? En un hotel. Él estudió en Gijón y yo en Tenerife. Después ya nos conocimos en Tenerife, ¿no? Pero pues sí es verdad que yo estudié en un hotel escuela, en donde era una formación donde una semana estabas de teoría, una semana de práctica, y tú estabas con clientes reales en un hotel. Pero eso está genial. Entonces al final, pues es una formación totalmente diferente, que te enseña y que te impulsa incluso a querer hacer más. Claro. Entonces estuvo muy chulo. ¿Y tú ya tenías claro que querías ir por sala o también estudiaste cocina de base? A ver, yo empecé porque quería organizar eventos. Ajá. Todo fue porque mi madre y yo empezamos con una serie. Prepárate, Dani, prepárate. Que todo empezó porque mi madre y yo estábamos en casa con una serie y una de las chicas era organizadora de eventos. Uh-huh. Y yo acababa el bachillerato y mi madre dice, ¿tú qué quieres hacer? Digo, pues yo qué sé qué quiero hacer, yo no tengo ni idea. Digo, que no sabía si quería ser profesora de baile o profesora de lengua, estaba un poquito ahí en el aire. Bueno, esos años ya es lo normal, claro. Sí, pero quería dedicarme a enseñar. Ajá. Entonces al final surgió, dice, ¿y por qué no te dedicas a organizar eventos? Porque se te da bien mandar. Digo, yo a mí me encanta mandar. Yo soy una... Doy fe de ello, doy fe. Soy una mandona. Mi padre siempre lo dijo de niña. Y dice, eres una manimandona. Al final, pues me metí. Y sí es verdad que me gustó mucho el mundo en la cocina, porque al final la sala, no solamente la sala, tú cuando explicas un plato, tú tienes que tener un conocimiento de cocina, aunque no lo hayas estudiado. Claro. Yo me meto en cocina muchas veces porque me gusta saber cómo se hace para poder explicar, porque no es lo mismo que lo veas y que lo expliques con detalles que a lo mejor una persona que no está en cocina no lo sabe. Entonces a mí me gusta, yo estuve a punto de hacer el curso de cocina. Bueno, lo que pasa es que no surgió. Estás a tiempo, claro. No, bueno, ya yo creo que estoy ya un poco tarde. Pero bueno, sí que es verdad que a veces notas, ¿no? Cuando te dicen de carrerilla, esto, y si preguntas algo un poco de elaboración o tal, se nota mucho la diferencia de alguien que, pues eso, que lo sabe y punto, a alguien que, bueno, que está interesado en ello. En este caso, claro, no sois contratados, o sea, el restaurante y de los dos, y sois el 50%, uno dentro y el otro fuera, ¿no? Sí. Entonces está bien la extensión de uno cocinando, que se vea fuera, y esa sincronía que tenéis los dos, yo creo que se nota mucho, claro. No, sí, aparte es que trabaja muy bien y talento puro el guaje, sí, flipes. Y lo que le queda. Que estoy muy contenta porque al final es muy joven y la gente cuando ve que cuando él sale, muchas veces para hablar, dice, ¿eres tú? Dice, ¿pero tú qué edad tienes? Entonces, al final... Yo creo que reaccioné así, básicamente. Por ejemplo, ¿pero tú oyes, Dani? Sí, dice, pero si tú tenías que estar estudiando cocina ahora, ¿no? No. Sí, pero, Dani, ¿cuántos años llevas ya tú? A ver, yo, como dijo ella, desde los 18 trabajando, pero claro, a la vez que yo trabajaba, pues también me ponía a leer libros de cocina, a ver vídeos de cocina, a hacer cursos de varios tipos de cocina. O sea, mi mente estaba obsesionada con la cocina y con la gastronomía en general. Entonces, yo creo que todo eso ha ido como inyectándose en mi sangre, y a día de hoy pues todavía me queda un mundo por mejorar, pero
yo intento plasmar lo que sé y lo que creo que está correcto en los platos. Pero os dais cuenta que en vuestro restaurante se come mejor que muchos que llevan 50 años cocinando. No, a ver, no creo. No. Bueno, No creo. Estáis ahí, ¿eh? No, pero eso es el paladar ya de cada uno, es como el vino. El otro día un cliente me viene y me dice, el vino está muy frío. Cuando lo acaba de sacar de la cava de vino, que estaba a 15 grados, cuando es el máximo de la cava de vinos tinto, que tiene que estar a 15 grados. Claro. Digo, está la temperatura que tiene que estar. Yeah. Pues está muy frío. Digo, pues el paladar es el paladar, te la quiero decir. Digo, Yeah. pues póngale una mano ahí a la copa y caliéntelo. Pero yo no, o sea, es que no le voy a decir yo, pues como una cosa. Entonces al final yo creo que la cocina es exactamente lo mismo. Eso va en cuestión de paladares, de gusto. Hay gente que le puede gustar más una cocina de hace 50 años, el tradicional, muy clásica, y después hay otros que les gusta más un poco de todo. Uh-huh. Y nosotros no nos ni consideramos mejor que nadie, ni mucho menos, porque al final estamos empezando. Yo creo que estamos plasmando lo que hemos aprendido y lo que nos gusta, pero nos queda una vida entera por mejorar, claro, y por... Ojalá, claro. Pero sí es verdad que el estilo de cocina que estamos haciendo en Luanco, que al final es un pueblo plasmado en la tradición de pescado frito, de sidra, donde todo el mundo va al sitio de confianza, nosotros somos la excepción de algo diferente. Sí que hay otro sitio en Luanco que hace cosas diferentes, pero con cosas más tradicionales. Uh-huh. Pero yo creo que nosotros nos salimos un poco de la normativa de lo que es la sidra, el pescado frito y de todo lo que hay en esa zona. Fabada en vuestro local, no quiere decir que no la faigáis algún La día, pusimos. pero La de pusimos, normal no lo el día hay, de ¿no? Asturias. El día de Asturias que la pusimos. Bueno, vale, eso. Porque era el día de Asturias Vale. y al final, incluso él me dijo, pon sidra. Digo, no. Sidra no, porque si Bueno, no, pero ahí, en vuestro local no os vais a poner a echar sidra. es que no es el estilo. Porque Eso. el que lo ve una vez, al Eso. final vuelve a la semana siguiente. Es que el otro día es que pusiste sidra. Entonces Claro. por eso que no la puse. Pero sidra brut o una Eso de sí que lo mesa, tengo- sí, eso sí lo tengo una pensado. sidra de hielo, esas cosas, además de un local que pega mucho. Sí, eso sí lo Claro, tenemos claro. pensado. Sí. Y una cocina informal, digamos, ¿no? Un poco se puede tomar un plato, pero la idea es ir ahí unos cuantos y compartir, ir picando Eso es. unos del otro, ¿no? Del plato. Sí. Sí, la carta está diseñada para compartir. Al final, Ujú. cuando viene mucha gente o vienen a lo mejor, bueno, va gente, pues yo quiero esto y digo, a ver, es individual. Me dice, sí, digo, a ver, la idea es que sea para compartir porque las raciones están hechas para compartir y para que puedan comer un poquito de todo. Claro. Porque así al final se centran en solo un plato, solo comen ese plato y no prueban más. Claro. Entonces está diseñado para que la psicología es, pues pedimos esto y esto y probamos un poquito de todo y picamos un poco de todo, pero claro, ya hay gente que quiere individual, digo, bueno, pues tardará un poco más, porque al final el tiempo de elaboración entre un plato y otro, a lo mejor uno de los platos está hecho así y el otro tarda un poquitín más. Entonces al final esperan un montón. Entonces Claro. la psicología de la carta es que prueben un poco de todo y se vayan con ganas de probar más cosas, porque hay gente que se va con decir, jolín, pues es que me faltó esto y esto. Digo, ¿para qué volver otro día? Bueno, pero eso yo lo bueno. Sí, claro, pero claro, es que es la idea de la carta. que te queden ganas de volver, claro. Sí. Aparte, nuestra carta la configuramos de cierta manera que trabajamos con productos de temporada, Ujú. pero a la vez queremos cambiarla cada temporada para que la gente tampoco se aburra de comer los mismos platos semana sí, mes también y año también. Entonces, trabajamos un poco con diferentes productos de temporada, como ahora tenemos en carta un arroz meloso de calabaza, nabos y gamba, que son todos productos de temporada y que los enfocamos en el plato para que la gente lo disfrute. Claro. Acércate un poco al micro, eso oye. ¿Ahí? Porque vamos, sí. Karen tiene el tono de voz que se oye perfectísimamente, ¿eh? pero acércate ahí. Además me contabais que tenéis producto de huerta, Sí. mucha vuestra, y luego que vais tirando de muchos proveedores también, aunque no sea lo que dices, una cocina tradicional, pero el producto siempre está ahí. O sea, Sí. a mí prestóme porque vosotros, aparte de enfocar una cocina que me dio la sensación que os gusta mucho el sabor, o sea, que el plato ya de por sí fale, no mucho más tiene la estética y es muy guapo visualmente, pero el plato sabe. Sí. Sí. Que yo creo que soy una marca también de seña vuestra, tiráis mucho y decís de dónde sacáis alguno de los productos también. Sí, y además eso es importante porque al final ya si vendemos el producto local y de cercanía, yo creo que es importante decirlo porque cuando una cosa no es de Luanco o de la zona, o sea, es que no lo digo, es que me ahorro ese ya, o sea, digo, mira, esto viene de Gijón, pues que no lo digo, a lo mejor yo nombro un poco más la cercanía de la zona,
y es la mayoría. Si es verdad que lo de la huerta, que no es de él, es del padre, porque el padre es el que trabaja en la huerta. A ver, yo aquí voy a interrumpir y voy a decir, yo le hice una lista a mi padre de, por ejemplo, productos a sembrar en enero, febrero o tal, y en cada mes yo le digo, mira papá, pues hay que sembrar esto, esto y esto, y él me va a comprar las semillas a Candás, y que tiene un proveedor súper bueno, y nos las planta, porque claro, y al final estoy tanto tiempo en el restaurante y si luego también estoy en la huerta y aparte él lleva la huerta desde 2008 o así, que tengo yo una foto de cebollón con unas zanahorias en la mano. Sí. Y la verdad que es impresionante lo que cuida y trata la huerta. Un saludo desde aquí, papá. Pero por eso te digo, en la huerta del padre. Sí, porque claro, se la trabaja él. Claro. O sea, es que si encima que estéis allí media vida metidos en el restaurante, tenéis que salir y poneros a semar patates. Las personas que conocen a Fernando, digo, esto es de la huerta de Fernando, porque al final, y se ríen y que les gusta, porque al final se pega un curro a las 9 de la mañana que se levanta, 8 de la mañana y se pega ahí hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, sembrando, que al final eso es un cuidado del producto y de la hierba y todo lo que utilizamos muy bueno. Dani, todo esto sabes que lleva para quedar bien con el suegro, ¿no? O sea, no, porque me gusta el trabajo que hace y porque tú flipas lo que huele la albahaca en esa huerta. Claro. O sea, es que tú la coges y es como una colonia. Y es que ya la diferencia al final, ¿eh? Eso nótase mucho a la hora del plato, que si he comprado y lo traes de cualquier invernadero, así algo de casa y para encima, joder, si vosotros tenéis la dinámica de ir cambiando según tus necesidades, joder, pues eso sí es una maravilla, claro. Sí. Pero entonces, por lo que veo, yo una huerta curiosa. Es enorme. Ah, sí, vale. La está muy bien. Ahora hay una de acelgas y de tomates verdes y de pimientos. Bueno, hay de Qué todo. Guay. La verdad que sí, que está muy chulo. Vosotros tenéis, decís una trayectoria, pero tuviste cocinando en restaurantes buenos. Jesús Morata, que fue a través del que yo os conocí, que vi mucho este programa. Os conocisteis en Arvidel, ¿no? Exacto. ¿Ahí estabas tú también, Karen? No, yo no. Ahí no. Pero estuvisteis en Casa Marcial también. Sí. En Valencia, ¿puede ser? Vi que estuvisteis por ahí. Sí, con Quique de la Costa. Vale. Estuvisteis con un Sente ya muy grande, ¿no? Y 3 Michelin y algo grande. Sí. Muy contento. ¿Cómo fue esa experiencia de luego vosotros montar una cosa, o sea, de estar con gente tan potente, con una cocina y equipos tan grandes, a luego montar una cocina más piquiñina, un poco adaptada a vosotros dos? Hombre, ir a Casa Marcial, la verdad que fue por las prácticas, porque acabamos de estudiar y se nos surgió esa oportunidad. Yo siempre diré que la familia de Casa Marcial es una maravilla. Yo no he encontrado familia más curranta y más humilde en el mundo. Yo sinceramente volvería a trabajar allí porque aprendes de todo. Yo había días donde el servicio era flojo y me metía en cocina y me metía en pastelería, pues con el chico de pastelería, y era una maravilla y me ponía ahí a cocinar. Nacho le tiene un cariño enorme a Dani porque no quería ni que se fuera. Ya. Pero sí es verdad que aprendimos muchísimo porque al final saltas de Casa Marcial a Valencia, que es una ciudad muy grande, porque pasas de estar con las vacas enfrente a estar en la gran ciudad. O sea que al final son dos cosas totalmente diferentes. Con Quique aprendes más el tema del producto local, de ellos, de los arroces, que se aprende muchísimo, el tema de las brasas, porque estuvimos en el restaurante en el centro de Valencia que se hacen paellas dentro de una cocina a la brasa, que estuvo muy chulo, que todo el mundo iba por las paellas, que sabía leña. Y es verdad que siempre hemos estado en restaurantes donde se trabaja el producto fresco, pero sin querer. O sea, que al final que no hemos buscado un restaurante, vamos a trabajar en un sitio en donde esté producto fresco, pero es que hemos cuadrado que al final, tanto en Marcial como en Quique, hemos estado con productos frescos, limpios y que sea muy bueno. Y que la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Yo, la verdad que nunca he tenido la idea de tener un restaurante porque todo ha sido de él. O sea, él siempre ha querido tener un restaurante propio. Yo, como al final soy su pareja, pues digo, mira, pues no es mala idea, porque al final surgió y al final pues me gusta. O sea, a mí me encanta mandar.
Entonces, bueno, Sí, ya como me lo dije antes, ¿no? está quedando claro. Entonces, al final, en Casa Marcial no mandé porque estaba de práctica. En Quique da Costa sí que fui jefa de sala. Bueno, un año si y te medio. llegan a dar 3 meses más, igual acabes ahí de jefa de sala ya, ¿eh? ¿Qué va? Yo se lo dejo a Sandra. Sandra para mí es la mejor que lo hace. Es increíble, Sandra, ¿eh? El trabajo de Sandra es una... Bueno, Sí. todos, Sí. pero Sandra, que a veces es la que está ahí igual, a veces un poco más tapada, presta, porque fales con Nacho y fales con Estel, lo primero siempre que te Sí. pone en valor y es Sandra, dice, y él apaga fuegos y él la prove que está ahí detrás de nosotros, un poco, que somos un poco más con la cabeza dispersa y ella es la que nos centra, dice, y increíble. Cuando la conocí se lo dije, digo, yo Sandra te admiro porque era quien, cuando fuimos, cuadró que se había ido alguien en Casa Marcial y tuvo ella que cubrir el puesto de organización de bodas, pues en eventos y demás. Y la verdad es que en ese momento la vi poco, o sea, la vi pero poco. Pues yo se lo dije un día, digo, Sandra, digo, quiero aprender de ti, de cómo organizas eventos. O sea, desde el punto en el que el cliente es que te llama para decir quiero una boda hasta que está allí. O sea, es que las bodas son flipantes. O sea, es que no Claro. sé si tú has estado allí en alguna, Sí. pero son flipantes que hasta yo es que me lo pasaba bien. O sea, es que es impresionante. Trabajando. Sí. Sí. O sea, es que me ponía yo a bailar el recogiendo las copas. Digo, tío, esto es flipante. Digo, yo, encima en mitad de un prado ahí. O sea, yo flipé. Yo la verdad que no se trabaja igual con una familia así. Sí, Y supongo, Dani, que claro, tú allí cocinando con uno de los grandes, pues, y que además lo que decías, que tenías como una relación también muy estrecha, estuvo aprendiendo Mira, yo a mucho de Nacho él. lo tengo en muy alta estima, porque siempre lo digo cuando me preguntan por él, y siempre lo diré, que yo tengo el recuerdo de una vez levantarnos muy temprano por la mañana para ir a cocinar Ujú. y bajar Nacho de su casa, porque vivía encima, y me viene así por la espalda y me dice, Dani, ¿desayunaste? Y me dije, no, Nacho, no me dio tiempo. Y fue arriba a su casa, me trajo unas galletas y un colacao. Claro, O sea, yo no conozco un jefe claro. a día de hoy que con el nivel que tiene, porque Nacho al final tiene un montón de restaurantes Ujú. y tiene un montón de trabajadores, pero es que ese detalle de ir hasta su casa y bajarte unas galletas y un colacao, yo no lo he vivido nunca. Claro. Y la verdad que fue una pasada y siempre lo diré, que es una persona estupenda. Ah, qué bien. Y luego, claro, luego todo el talento lo tenéis, la formación la tenéis, pero claro, todo eso también luego va influyendo un poco en vuestro camino que queréis a la hora de cocinar en vuestro restaurante. Sí, claro. sí. Sí, al final todo lo que hemos empleado en el nuestro a día de hoy Claro. lo hemos recogido por el camino con Nacho, con Sandra, con Esther, con Jus incluso, que Jus también ayudó muchísimo ahí en la cocina cuando estábamos, que estaba, en ese momento estaba más en Narvasu Ujú. con la huerta, que él entraba detrás pues con todas las cajas llenas de verduritas allí. Y Ya esa declaración de intenciones de cuando agarró a Narvasu que quitaron el campo de golf para poner una huerta, a mí eso ya me enamoró. ¿Qué Sí. queréis que os diga? Sí. Claro. Sí. Sí, no, es que la verdad que lo que se aprende en Casa Marcial, más lo que porque se aprende en Quique da Costa, porque Quique también te enseña mucho al final, pero sobre todo la gente de dentro. Tuve una jefa, Bea, que me lleva muy bien él con ella y la verdad que es una maravilla porque aprende, era como una Sandra, igual, Ajá. pero en este sentido Sandra como que maneja esta Bea, era como quien cogía todo a los restaurantes de Quique da Costa en el centro y los manejaba el tema de la sala de una manera que yo flipaba. Entonces yo al final, al ser jefa de sala, porque se lo dije, digo, es que me gustaría ser jefa de sala aquí porque se fue el jefe de sala y yo iba a ser pues para segunda. Entonces al final sí es verdad que me ayudó muchísimo y al final todo eso, toda esa presión que tuve detrás de ser jefa de sala de un restaurante de Quique da Costa, bueno, yo casi es que me quedo calva, pero Bueno, o aprendes o, claro, espabilas casi o... me quedo calva, pero Ya no hay más. aprendí Claro. lo que no se aprende en ningún lado. Claro. Oye, ¿me podéis explicar en qué momento se os ocurrió mezclar un tartar de ternera de Casa Bartolo con un croissant? O sea, esas cosas, ¿cómo van? Bueno, Porque eso ya- está buenísimo, o sea, está buenísimo. Pero yo Eso en el ya momento Dani. que vi eso en la carta, yo, qué mimando, qué necesidad, ¿no? Y es verdad que, claro, lo más ácido con lo más dulce luego queda muy bien. Sí. O sea, yo al final cuando hago las cartas y los platos, pues tardo lo suyo, porque me esfuerzo sobre todo en escoger
o platos que sean tradicionales y llevarlos a otra manera, como las guiozas de chipirones en su tinta, o, por ejemplo, en este caso, el tartar de vaca, pues quisimos coger el producto de Casa Bartuelo, que al final es un productazo de zona súper cercana, y también pues darle una vuelta y decir, a ver, ¿qué podemos acompañar? Este tartar que no sea lo típico de una tosta de pan o yo qué sé, yo en Madrid lo he visto hasta con gofres. Entonces al final dijimos, hostia, pues fue Carol una vez a la panadería al lado de Avendaño y nos trajo el croissant y dije, hostia, estos croissants están muy buenos. Y entonces pues llamé a María y le dije, oye, ¿me puedes conseguir croissants así para esta temporada? Y me dijo, sí, sin problema. Y entonces al final pues fuimos probando tal y cual y quedó el plato como está. Qué guay. ¿Y qué se bebe en la Rey del Mar, Karen? Vinos canarios. ¿Eso? Bueno, sí, y además, un poco de todo. No, el vino canario que está buenísimo. Claro, Sí, está sí. bien que lo vendas. Sí. No, porque al final, al principio cuando Y abrimos... es de Tenerife. De Tenerife. Hay más vinos en Lanzarote, ¿no? O en Gran Canaria hay algo también. Hay un poco de todo, menos en el Hierro, que no creo que haya, Ujú. pero y de Fuerteventura tampoco. Pero Ujú. del resto de islas sí que hay un poco de todo, un poco Vale. de vino. Pero el de Lanzarote es el más famoso porque al final es la bodega más antigua de Canarias, es el que más se ha conseguido exportar. De Tenerife se exportan algunos, pero no todos porque quieren que sean autóctonos, Ujú. pues como es normal. Sí es verdad que cuando abrimos el restaurante, al ser un pueblo, yo no sabía lo que se pues vendía. Entonces al final también era de Valencia, que venía con una copa en la cabeza, una copa de vino te sale a 7 euros en Valencia. Claro, aquí no. En los bancos eso es impensable, porque es que no te lo pagan. Entonces al final tuve que jugar un poco con el público. ¿Qué se vende? Mira, pues el Godello, el Albariño, el Rioja, bueno, por lo que se vende en todos lados. Digo, bueno, pues tiro yo un poco pues con esto. Pero no es la carta que me representaba a mí. Vale. A mí la carta esa tan básica... Tan clásica, ¿no? Sí, no me representaba. Digo, porque eran vinos que no... pues que la gente veía y dice, es que no conozco ninguno. Y a mí eso me da un poco de pena porque dices, jolín, que no conoces ninguno y estás aquí. Pues nada, pues al final, más adelante, en verano, ya surgió verano, digo, aquí que no es el momento de poner cartas nuevas. En verano llegó, claro, vosotros pasáis de un invierno muy tranquilo, que es lo que estáis viviendo ahora, sí, a un boom descomunal donde no tenéis sitio para tanta gente que va allí, claro. Sí, pero al final ese jaleo nos gusta. Sí. Porque nos va el jaleo. A mí la tranquilidad me aburre. A mí dame jaleo, a mí dame... Alegría. Sí, a mí dame gente en donde esté entretenida, que cuando yo vea ya el reloj digo, a las 12 de la noche ya. Hay que ir para casa ya. Sí, vale. Pero a mí eso de estar tan tranquila, al final... Eso va un poco con la persona, porque soy muy nerviosa. Y Dani también, él quiere estar haciendo cosas. Entonces, al final, va nuestra... Entonces, el verano, mucha gente nos intentó asustar. Pues, agüita el verano, porque no sé cuánto te vas a agarrar, no sé. Entonces, al final... Y al final, bien. Bueno, sí. Si no lo aguantes ahora, ¿cuándo lo vais a aguantar, hombre? Claro. Hubo gente, pero a ver, que me lo esperaba un apocalipsis. Y además, veníais de sitios... Pues eso, con mucho trasiego de gente, claro. Vosotros ya veníais preparados de... Venimos de las fallas de Valencia, claro, que eso yo creo que no es poco. Claro. Que yo creo que no es poco. Entonces, al final... No, pero también es decir que yo creo que va un poco más en la persona, porque hemos trabajado en sitios tranquilos, que nos gusta, pero yo creo que nuestra personalidad va más enfocada al jaleo, a detener gente. Pues estáis en un buen sitio, porque ahora es verdad que en verano, en invierno está la cosa un poco más tranquila, sí. Pero bueno, bien. Yuanco siempre hay buena gente. Sí. Bueno, pues nada, yo espero que no sea la última vez que vengáis, no. Que tampoco me lo lleves a Tenerife, o sea, que sigáis teniendo el restaurante aquí muchos años y que vayan las cosas a lo grande y que vayan llegando muchas alegrías. A mí la verdad es que el sitio prestóme muchísimo, disfruté muchísimo, se come y se bebe muy bien, tenéis vino asturiano también, que me presto por la vida. Sí. O sea, que vengan, que sigan viniendo alegrías y que lo sigáis haciendo también. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por venir. A ti, David. Chao.